Economista. ¿Cómo se le ocurrió ser economista, doctor? A ver, platíquenos. ¿Cómo se me ocurrió? Eh, Tenía la opción originalmente de estudiar Derecho. No, no la opción, sino que yo pensaba estudiar Derecho. Cuando entré a la preparatoria en la Universidad de Guadalajara, porque en Empalme, de donde soy oriundo, no existía preparatoria. Ese año empezó, pero la verdad es que yo quería irme para Guadalajara, ¿no? Ok. Y entré a la Universidad de Guadalajara a la prepa, porque la prepa todavía era parte de la universidad, sigue siendo parte de la universidad, como fue aquí hace muchos años. Entonces entré a lo que era el bachillerato de ciencias sociales y en él estaba el de derecho, ¿verdad? Latín, estudiábamos latín y yo estaba convencido que iba a estudiar derecho, pero al terminar el primer año eh, me empezó a gustar la economía, el maestro que me daba economía me gustaba, discutía con él algunas cosas, pocas, yo no, pues no sabía nada, sin embargo me llamaba mucho la atención la manera en que hacía su exposición, lo bien documentado que estaba y la paciencia que tenía. Qué Entonces, importante, ¿no, maestro? Disculpe que lo interrumpa ahí, lo que es en la formación, que tener un maestro, ¿no? Que lo inspire a uno, le prenda ese interés en los temas importantes de la vida, de las disciplinas obviamente académicas, pero en función del maestro, muchas veces el interés que se genera para tantos y tantos cuestiones ahí de que se pueden aprovechar en los estudiantes, con un buen maestro, pues muchísimo, muchísimo que se puede dar, y vemos aquí, por ejemplo, el fruto que se dio, por ejemplo, en el doctor Camberos. Si les parece, vamos rapidito entonces a la primera pausa para entrar en materia con el doctor Camberos. Estamos en Corte de Caja Negocios. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios, un gusto que nos está acompañando. Estamos platicando aquí con el doctor Camberos, el doctor Mario Camberos, economista del año de Sonora 2022, y nos platicamos ahorita precisamente de cómo le nació pues el gusto por la economía, importante el tema de los maestros que tiene uno en la niñez, en la así juventud, es. que en función de eso lo inspiró, doctor, para poder empezar en esta materia. Así es, más otros hechos que me dieron a conocer la actuación pues de abogados que yo trataba en ese tiempo, incluso maestros, que la verdad no me parecieron muy honestos sus comentarios, avalando en cierta forma la corrupción, Ok. ¿verdad? ¿Qué año estamos hablando, doctor? El año de la canica, como 1966, 66. 67. Pero aquí le pregunto precisamente por el contexto histórico tan Así importante, es. en este caso, en esos años en los que precisamente había pues un creciente de pronto descontento en mucha de los jóvenes en ese entonces al status quo de la situación económica, política que había en este momento, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Sí es, el siguiente año estalló todo. Precisamente uno de los factores fue eh, la corrupción, en el sentido en que los funcionarios y los presidentes eh, no cumplían con su trabajo, sino que se sabía que ocupaban cargos por encargo, por nombramiento, para amistad, pero no por su capacidad, ¿verdad? Estamos en el 2022 y parece que estamos en 1966. ¿Coincide usted con esa apreciación de pronto? En parte, claro que sí, en parte. La economía, usted que es un estudioso del tema y la conoce pues como nadie, en el caso de Sonora, habla de ciclos. Y en este caso los ciclos económicos, los ciclos políticos, estamos en un ciclo en el que estamos en un déjà vu de los 60s, de los 70s, como muchos llaman en materia económica, política. ¿Usted siente que estamos en ese ciclo en el que estamos regresando a esa etapa de los 60s, 70s, desde el punto de vista económico, político? Claro, con sus debidas diferencias, pero en general con características muy similares. No, no, la verdad no. Los actores actuales de la política, buena parte de ellos éramos jóvenes de aquella época y sabemos
cuál era el problema y sabemos que si repetimos esas conductas nos puede llevar a otros 68 o lo que es peor, a sexenios o décadas perdidas, ¿verdad? Como ocurrió en la primera década del neoliberalismo. Eso lo saben los actores actuales que dirigen al país y lo tienen muy presente, entonces están haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que está fallándoles un poco en la estrategia de cómo darlo a conocer, pero para nada el partido en el poder actual se parece al PRI de aquel tiempo, por más que quieran encasillarlo ahí, no Dice el presidente parece. López Obrador que no son lo mismo. ¿Usted coincide entonces en ese sentido? No son lo mismo, no son lo mismo, y siempre esperemos que sean mejores, que no se cometan los mismos errores. El hombre es un animal consciente y racional. Digo animal porque sí comete barbaridades, ¿no? Esos asesinatos, feminicidios. Exacto. Eso es algo que uno no puede pensar cómo un ser humano se le ocurre hacer eso. Lastimar, ¿no? Un semejante. Así ¿no? es, Exacto. lastimar, sobre todo si es mujer, ¿no? Claro. Entonces, Una mujer, un niño, un adulto mayor. ya no sí. hay recato por eso, ¿verdad? Exacto. Y Entonces, en ese sentido, doctor, en este contexto que estamos mencionando y las diferencias que usted plasma que estaríamos viendo, regresando al contexto internacional, hay una situación ahí de un contexto internacional complicado, difícil. Está el tema, pues que venimos del tema de la pandemia, del impacto que generó en el mundo, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, el tema también de los cuellos de botella en producción en China y en otros países asiáticos. ¿Cómo visualiza el contexto internacional en este momento de la economía y las posibilidades que tiene de dar un paso adelante en lo que es el flujo económico mundial? Me parece, y de acuerdo con los análisis que hacen los expertos en política internacional, que se está presentando una situación inédita en el mundo, algo que no ocurría desde hace 40 años, ¿verdad? Que ponga en jaque al sistema que le llamaron neoliberal, porque la desintegración de Europa, que ya es un hecho, ¿verdad? Que había sido uno de los grandes aportes del neoliberalismo, conseguir que todos los europeos se juntaran en torno a una idea. ¿Cuál era la idea? Igualar a todos los países europeos, cuando menos entre sí. Okay. El resto del mundo no les preocupaba. Así es. Parece que se está desintegrando. Unos físicamente ya lo están haciendo, pero otros políticamente ya están llegando al poder líderes que no son ni demócratas, ni cristianos, ni socialdemócratas, que son otra cosa, otra ideología, ultraderechista. O la nada, ¿no? Como dicen ideológicamente, ¿no? O la nada. Bueno, no, se me hace muy difícil que alguien salga de la nada. Ex nihilo nihil, dice una expresión griega, ¿no? De la nada, nada puede venir. Entonces, ellos provienen de grupos que un tiempo fueron minoritarios, resentidos con todo lo que el sistema los había privado. Y como fue aumentando esa cantidad de resentidos, llegó a constituirse de repente, no en una mayoría de más del 50%, sino una mayoría política, que es una minoría a nivel nacional, pero que son más que cualquier otra minoría. Claro. Y son los que controlan el gobierno y hacen alianzas con los otros grupos, y así se convierten
en una mayoría política, porque ellos tienen en sus manos las decisiones, si bien las discuten, pero se hacen de otros grupos, ¿verdad? Minoritarios también, y ya son más que todos los demás, que la oposición, que se llama así, ¿verdad? Así es. Pero ese es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo. Italia acaba de ocurrir esto. En Francia casi ocurre que los ultraderechistas, que le llaman fascistas también, pudieran llegar al poder, ¿verdad? Bueno, cada quien los llama de la manera en que quieran denostarlos y bajarles popularidad o bajarle puntos, como se le quiera llamar. Claro, ¿verdad? claro. Y esto de alguna otra forma pues tiene al final una relación también con la situación que se vive en nuestro país, ¿no? Que es precisamente el tema que vamos a comentar en el siguiente corte, de precisamente cómo estos fenómenos internacionales de alguna otra forma están impactando en nuestro país y en toda América Latina, y cuál es la situación que realmente estamos viviendo en el contexto económico nacional. Así que si les parece, seguimos con el tema con el doctor Camberos, vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Negocios.